Hoy vamos a terminar el tema que he venido hablando estos domingos pasados y hemos estado hablando sobre la prosperidad y vimos primero cómo iniciaba con dar, cómo también iniciaba con obedecer, y la semana pasada vimos que otro elemento indispensable de esto es diezmar. Y estuvimos viendo algunas objeciones que algunas personas ponen para diezmar. Quiero comentar rápidamente algunas objeciones más para luego adentrarnos de lleno a la práctica del diezmo que tenemos en la palabra de Dios. Hubo una época en mi vida en que yo no valoraba el diezmo como tal. No tenía la honra hacia Dios a través de esta práctica, aún siendo pastor, y lo digo con vergüenza. Tanto fue que en alguna ocasión en un libro me encontré un diezmo que nunca di. Este diezmo estaba compuesto de aquellos billetes de colores que en un tiempo usábamos, ¿los recuerdan? Allá por los finales de los 70s, principios de los 80s, había unos billetes de colores, unos eran moraditos, otros eran azules y no sé si lo recuerdan, ¿sí están conmigo? Bueno, yo me encontré ese sobre hace como 5 o 6 años. Entonces, cuando vi el dinero y los billetes, realmente me di cuenta que mi corazón no estaba bien en ese entonces, que mi corazón veía esto con desagrado, con esfuerzo, lo veía como una carga pesada, por alguna razón lo dejé allí. Imagínense cuántos años pasaron para que yo encontrara ese diezmo ahí perdido. Con los años Dios me ha enseñado y he aprendido a valorar las cosas que Dios tiene para nosotros. Y he aprendido a valorar esta práctica que en lo personal me ha bendecido mucho. He aprendido a depender de Dios, a conocer a Dios, a entender de qué se trata, que al final se trata de Dios, ni de ti ni de mí. Tiene que ver directamente con Él. Una objeción más a diezmar es este razonamiento. Si no hay levitas, no hay diezmo. La tribu de Leví eran a quienes se les habían dado los diezmos como herencia. Ellos no tenían una propiedad, es decir, no tenían un marco territorial porque todo lo utilizaban las otras tribus. A ellos no les había correspondido porque Dios les había dicho, yo soy tu herencia. Pero también Dios le dice a su pueblo, como ellos no tienen heredad y yo soy su heredad, todos los diezmos se los he dado a ellos. Ese es el principio y ahorita vamos a ver un pasaje relativo a esto. Sin embargo, hermano, si yo veo las cosas humanamente y hago ese razonamiento de pues si ya no hay levitas, es decir, en el mero sentido estricto de la expresión, no hay una tribu de Leví actualmente, entonces ya no hay diezmo. Si yo tengo ese pensamiento, yo estoy perdiendo de vista algo que la Biblia tiene. Y primero no se trataba en sí de la tribu, se trataba de lo que ellos hacían delante de Dios, de la función que Dios les había designado y que entre otras muchas cosas era los sacrificios, era cargar el tabernáculo, ellos eran los únicos que lo podían cargar. También, hermano, estaba que algunos eran cantores, algunos eran guardias, equivalente a ujieres en este tiempo. De tal manera, mi amado hermano, que eso, lo que ellos hacían, sigue vigente y sigue presente en la iglesia. No ha desaparecido. Entendiendo con esto que ya no hay sacrificios ceremoniales. Esos concluyeron porque se cumplieron en la persona de Jesucristo, en su sacrificio en la cruz. Aunque ahora el apóstol Pablo también habla de sacrificios de alabanza. Pero si tú buscas también Levítico 27, por favor, versículo 30, vamos a entender que cuando el pueblo daba, realmente ¿a quién le daba los diezmos? Levítico 27, versículo 30 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es. ¿Escuchaste? De Jehová es cosa dedicada a Jehová.
Es decir, hermano, que aun y cuando desaparecieran los levitas, había permanentemente esta verdad: todo es de Dios. El diezmo es de Dios. ¿Y a quién se le da finalmente? A Dios. Así que, hermano, el argumento o la objeción de no hay levitas realmente no es tan claro ni preciso como algunos lo pretenden. Otra objeción, y esta me parece un tanto sin sentido, porque no está, es de las que creo que también está muy mal pensada, porque dicen que el diezmo ya no está vigente porque en ese tiempo no se diezmaba dinero, porque diezmaban granos, diezmaban animales. Y entonces aquí, hermanos, simple y sencillamente tendríamos que entender algo. El pueblo de Israel era un pueblo ganadero y era un pueblo agricultor. Su economía estaba allí. ¿Por qué no diezmaban dinero? Pues porque no tenían el flujo de dinero que tenemos ahora, simple y sencillamente. Es decir, si mi economía depende de las vacas y depende de las crías y depende también de los granos que yo cultivo, se espera que lo que yo dé sea eso, porque es equivalente a dinero, economía, y de eso podía vivir alguien. Por esa razón, hermano, también como alguien dijo que ni siquiera debería darse quincenalmente el diezmo ni mensualmente, porque en la Biblia no dice. Obvio, yo no podía diezmar mensualmente de una vaca, porque para que tenga sus crías tiene que pasar cierto tiempo. Igual la cosecha, hermano, usted planta y al mes no están las cosas. Hay que esperar el tiempo propicio y entonces yo tomaba de allí y de allí se diezmaba. Entonces, esa, hermanos, me parece una objeción sin sentido, sin razón. Una tercera y última es que hay quienes piensan que el diezmo ni siquiera puede ser aplicado en la iglesia como un principio para dar. Y esto también es equivocado, porque en la luz de la Biblia tú vas a encontrar que el apóstol Pablo, si algo hace, es tomar principios del Antiguo Testamento para aplicarlos al Nuevo Testamento. Él lo hace como una cosa tan natural. Por ejemplo, si tú buscas primera a Timoteo, capítulo 5, versículo 18, donde dice lo siguiente: pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y lo que está haciendo Pablo es decirle a Timoteo cómo debe guiarse en la iglesia. Y le dice: mira, en cuanto a los que predican de la palabra de Dios, la idea que vas a seguir es esta: no pondrás bozal al buey que trilla y el obrero es digno de su salario. ¿Sabes de dónde sacó ese principio? De Deuteronomio 25:4, que está contenida en la ley. Y Pablo sigue esta línea muy comúnmente. De hecho, en 1 Corintios capítulo 9, él habla de que los que participan del altar, versículo 13 y versículo 14, los que sirven en el altar participan del altar. Y se está refiriendo al Antiguo Testamento cuando había sacrificios, porque también los sacerdotes, había ciertos sacrificios de los que ellos comían. Había otros que no, pero había unos que sí, ellos podían participar. Y dice Pablo en el versículo 14 de 1 Corintios capítulo 9, dice: los que predican del evangelio, o los que predican el evangelio, que vivan del evangelio. Entonces Pablo nuevamente toma un principio del Antiguo Testamento, de la ley específicamente, y lo aplica a la vida de la iglesia en el Nuevo Testamento. Entonces, hermano, hay mucho más ejemplos. Yo solo cito estos para darnos cuenta que realmente, hermano, de dónde más iban a sacar principios para la vida de la iglesia y de los cristianos del Nuevo Testamento si no era del Antiguo Testamento. No iban a sacarlos de algún otro lado, no lo iban a inventar. Y el apóstol Pablo lo sabía bien y él lo toma de allí y lo aplica. Así que, hermano, objeciones siempre va a haber, pero yo tengo que ir al sentir de la Escritura, es decir, al espíritu de la Escritura, y ver qué es lo que Dios quiere y tiene para nosotros. Quiero enseñarte algunas cosas sobre el diezmo que probablemente no sepas, a lo mejor sí. Pero quiero que escuches atentamente, porque en esto que tú vas a ver, que es parte del sistema levítico, te vas a dar cuenta cómo muchas de las cosas
o propósitos que perseguían el diezmar en el Antiguo Testamento permanecen en la iglesia actual, el propósito. Así que escucha con atención esto. Abre tu Biblia, por favor, en Números 18:21. Números 18:21. Dice así: y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Aquí hay que entender algo, hermanos. El diezmo se daba a los levitas. Una parte era para ellos, obviamente, pero también había cosas que se destinaban al servicio del templo, es decir, a su oficio, a lo que ellos hacían. Esto necesitamos entenderlo para que no nos quedemos por ahí como que algunas iglesias lo que manejan es que todos los diezmos son del pastor, todos. Y bueno, a mí me convendría bastante, pero no, hermanos, no es necesariamente esa la aplicación, ¿ok? Entonces, porque el ministerio, se habla del ministerio, de todo lo que los levitas hacían. No solamente era su sostenimiento, sino era todo lo que ellos hacían, ¿ok? Había 3 diezmos que el pueblo de Israel practicaba. El primer diezmo en hebreo se lee así: Maaser Rishon. Y era el diezmo que se está mencionando aquí en Números. Ese diezmo el pueblo lo presentaba en la primavera. El diezmo que se obtenía básicamente de las cosechas. Y ese era el que se les daba a ellos. Sí, literalmente. Este diezmo el pueblo de Israel tenía que presentarlo. Bueno, primero déjeme decirle esto. El pueblo de Israel separaba su tiempo de años en año 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Este diezmo ellos lo daban los años del 1 al 6. Recuerde que el séptimo la tierra se dejaba descansar y luego empezaba otra vez el conteo. Año 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De hecho ellos cuentan igual la semana. Día 1, día 2, día 3, etcétera. ¿Ok? Entonces, los años del 1 al 6, ellos tenían que presentar este diezmo. El segundo diezmo, Maaser Sheni, era el diezmo para las fiestas del peregrinaje. Y este diezmo, se presentaba delante de Dios en la fiesta de los tabernáculos. Y este diezmo se practicaba el año 1, el año 2, el año 4 y el año 5. Y usted dirá: pastor, ¿y eso de qué me sirve? Pues espéreme tantito. El tercer diezmo. Bueno, antes de ir al tercer diezmo, este diezmo era diferente del primer diezmo. Déjame decirte por qué. Porque el ofrendante, es decir, el que lo llevaba, participaba del diezmo también. Es decir, lo que él ofrecía como diezmo, como sacrificio, él también lo comía. Pero también comía, escuche, los pobres, los sacerdotes y la familia del que ofrecía. Entonces esto hacía interesante este diezmo. El tercer diezmo es Maaser Ani. Maaser Ani. Era el diezmo para los necesitados. Y este diezmo se presentaba el tercer y el sexto año. Ok, el año 3 y el año 6. Y los que recibían este diezmo, abre por favor tu Biblia en Deuteronomio 14. Deuteronomio 14, versículo 28. Dice: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. 29. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. ¿Escuchaste? ¿Para quién era? Ahí está, para los más necesitados, y entre ellos también estaban los levitas. De tal manera que si tú empiezas a hacer un conteo
de lo que se diezmaba el año del 1 al 6, de lo que se diezmaba el año 1, 2, 4 y 5 y de lo que se diezmaba el año 3 y 6, te vas a dar cuenta que en muchas ocasiones el pueblo de Israel diezmaba más del 20% de sus ingresos o de lo que ellos obtenían como ganancia. No daban el diezmo, daban mucho más. ¿Por qué, hermanos? Porque el diezmo era lo mínimo que podían dar. Esa es la idea de la Biblia. De ahí arrancas y de ahí para arriba todo lo que se pueda. Por cierto, ¿sabes que esta iglesia da el 15% de sus ingresos a la tesorería de nuestra organización? No da el 10, da el 15. Diezmar llevaba a la gente a un asunto espiritual. Ellos cuando diezmaban tenían un momento espiritual, había una experiencia, algo que ellos tenían que vivir. Y está en Deuteronomio 14:23, que dice así, al final del versículo 23, está diciendo que el lugar que Dios escogiera y él debe presentar el diezmo de su grano, de su vino y de su aceite, las primicias, etcétera. Y luego dice al final, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Esto de aprender a temer es aprender a honrar a Dios siempre. Es decir, el que diezmaba tenía una experiencia espiritual de decir, estoy honrando a Dios, estoy agradando a Dios, estoy mostrando mi amor por Dios y Dios se agrada de ello. No creas que era una experiencia ritual meramente, había una experiencia que la persona vivía en su interior. Pero también había otra cosa, era un acto de fe en una promesa que Dios ponía. En el capítulo 14, ahí donde leímos hace unos momentos, en el versículo 29, al final de ese versículo dice, para que Jehová tu Dios, ¿qué hermano? Lea, te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Es decir, hermano, que también había un paso de fe y de confianza de creer que lo estaba haciendo y que al final Dios le iba a bendecir. Eso es lo que el pueblo experimentaba y entendía cuando diezmaba. Ahora, hermano, cuando tú ves cómo va cambiando y creciendo el pueblo de Israel y las necesidades propias del pueblo, te vas a dar cuenta, hermano, que los levitas llegan a ser históricamente la clase sacerdotal del judaísmo que tenían los derechos exclusivos de enseñar la Torá. Eran los únicos que podían hacerlo, los levitas. Ellos eran los maestros del pueblo, ellos le enseñaban al pueblo lo que hoy nosotros llamamos palabra de Dios. Ellos le enseñaban la ley al pueblo, ellos le decían lo que a Dios le agradaba, lo que Dios esperaba, lo que el Señor no quería de ellos, les hablaban de todo eso, ellos se los enseñaban. ¿Dónde vemos un ejemplo de esto? Abre tu Biblia en Nehemías capítulo 8, por favor. Versículo 8, se está haciendo una lectura de la ley por parte del escriba Esdras. Y mira lo que hacían los levitas, sus nombres se mencionan en el versículo 7. Pero mira lo que ellos hacían, versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Y escucha, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ellos eran los que lo podían hacer, no lo podía hacer nadie más. Entonces, hermanos, cuando tú ves esto y de lo que ellos se ocupaban, uno se da cuenta de lo importante que también era para Dios, no solo que el pueblo lo honrara a través de lo que hacía, sino que entendieran que lo que hacían repercutía en bienestar de ellos, porque si el levita estaba bien, él podía enseñar la palabra de Dios, él podía enseñar la ley de Dios. Si el levita tenía para que el ministerio fuera desarrollado, entonces todo lo que era su ministerio, hermano, podía tener un impacto sobre el pueblo. De hecho, hermano, el pueblo de Israel cuando descuidaba esto, es decir, se alejaban de Dios y dejaban de dar, de diezmar y todo eso, ¿sabes qué tenían que hacer los levitas? Tenían que salir a buscar chamba.
Sí, mira, por ejemplo, en Jueces capítulo 17, abre ahí tu Biblia. Nada más recuerda el contexto histórico de Jueces, que fue una época oscura dentro del pueblo judío. Pero en Jueces 17, en el versículo 6, dice: en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Y dice: este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir a donde pudiera encontrar lugar. Estamos hablando de un levita que tiene que dejar su ciudad, es decir, el lugar donde él está, porque ya no puede vivir ahí y tiene que salir a buscar dónde vivir. Acuérdate que en la época de Jueces ellos se apartaron de la ley de Dios de una manera terrible. Entonces, ¿qué hacían los levitas? Por lo menos tenemos aquí un ejemplo. Pues yo tengo que buscar de dónde, ¿no? Lo que haríamos cualquiera de nosotros. Tengo que buscar de qué vivir y cómo vivir. Algo similar sucede en Nehemías. Abra nuevamente ahí la Biblia, Nehemías capítulo 13, en el versículo número 10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Es decir, dejaron el templo, dejaron su trabajo, dejaron de enseñar la palabra de Dios y se fueron a su heredad porque dijeron: aquí ya no hay nada, necesitamos ir a buscar acá. Y luego sigue diciendo ahí, versículo 12, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. ¿Para qué? Para que hubiera, y entonces los levitas pudieran hacer su labor que el Señor les había encomendado. Ahora, hermano, piense en esto, en lo que, por donde lo estoy llevando. Y entonces usted apunta a Malaquías capítulo 3 versículo 10 y va a entender qué estaba pasando. ¿Por qué tiene que decir Dios: traigan los diezmos, traigan todos los diezmos al alfolí? Ya puedes imaginarte qué estaba pasando en el templo, qué estaba pasando con los levitas, qué estaba pasando con el pueblo. Y es en ese contexto que quiero que entiendas Malaquías para que podamos tener una comprensión correcta. ¿Por qué? Porque Malaquías es el pasaje más utilizado cuando se habla de diezmos. Y es el pasaje también más amenazante: malditos sois con maldición. Entonces, hay quienes le hacen sentir mal a la gente y les dicen que si no diezman están bajo maldición. Vamos a entender ahorita esa frase. Ahorita se la voy a explicar. Pero antes de eso, vaya a Malaquías capítulo 3, búsquelo de una vez porque le voy a explicar de qué se trata ahí. Malaquías capítulo 3. Déjame darte el contexto de Malaquías. Malaquías, hermanos, escribe a un pueblo en una época en donde ellos están experimentando frustración y desesperanza. Ageo y Zacarías habían traído promesas de restauración, ellos eran profetas y habían traído promesas de restauración, no se habían cumplido, y entonces el pueblo entra en una mediocridad y en un descuido porque veían que las cosas no cambiaban. Y entonces empezó a haber no solo eso, descuido y mediocridad, sino también empezó a haber corrupción. Y en ellos se vieron involucrados los sacerdotes porque se volvieron descuidados en lo que hacían. Y entonces ya no se ocupaban de sus obligaciones de instrucción religiosa. La gente retenía sus diezmos y sus ofrendas, había injusticia social, se practicaban matrimonios mixtos, es decir, se mezclaban con paganos. El divorcio estaba a la orden del día, de tal manera que el pueblo olvidaba el pacto que había hecho con Dios. Ese es el contexto de Malaquías. Entonces, cuando Dios les va a llamar la atención, Dios va a enfatizar que traigan los diezmos. Y ahorita vas a saber por qué. De hecho, si vas conmigo en la predicación, te vas a dar cuenta que ya estás entendiendo por qué Dios está demandando los diezmos del pueblo aquí. Pero mira, versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí
y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Es decir, el pueblo está como diciendo, si nosotros no estamos haciendo nada malo, estamos bien. Versículo 8. Dios pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y entonces Dios contesta, en vuestros diezmos y ofrendas. Es interesante que Dios enfatice que su pueblo debe regresar a Él, y para regresar a Él tienen que dar diezmos y ofrendas. ¿Por qué? Vamos al versículo 10, ahorita explico el versículo 9. Trae todos los diezmos al alfolí. ¿Y qué dice ahí la siguiente frase, hermano? Y haya alimento en mi casa. ¿Sabes qué significa eso? Traigan los diezmos para que los levitas, los sacerdotes puedan hacer su labor y los puedan instruir a ustedes, y vuelvan ustedes a temer mi palabra y a honrar mi palabra y vivan acorde como yo quiero que vivan. Se trataba de instrucción, hermano, no del dinero en sí. Se trataba de lo que el diezmo representaba para ellos, que era el sostenimiento y el funcionamiento de todo un sistema que instruía al pueblo de Israel a temer a Dios, a honrar a Dios, a cumplir con lo establecido, es decir, con lo que dice su palabra respecto a la santidad, a la obediencia, al pecado. Todo eso, hermano, estaba fuera en este momento de su pueblo. Por eso se casaban con gente que no deberían. Por eso se divorciaban, por eso había corrupción, estaban alejados de la ley de Dios. Y por eso el Señor les dice, vuelva a haber alimento en mi casa para que los sacerdotes enseñen al pueblo, instruyan al pueblo. ¿Estás comprendiendo? Amén. Y esto es una bendición. Es una bendición porque cuando yo entiendo que el dar aquí significa no solo honrar a Dios, sino reconocer que necesito ser instruida, que necesito ser instruido, entonces yo valoro también la palabra de Dios. Porque para eso es esto. Ahora, hermano, si lo piensas también, los tres tipos de diezmos que mencioné, el diezmo a los más necesitados. La iglesia tiene programas de apoyo a los grupos vulnerables. Damos para los pobres, damos a los necesitados. También apoyamos misioneros. La iglesia está puesta en eso. El diezmo, cuando tú lo das, que es el segundo diezmo del que participaba el que ofrendaba, tú también participas de los diezmos. No sé si te has puesto a pensar. Sí. Mira, cualquier mejora que sufra este edificio fue algo que tú diste y que se regresa. Mira, estas bancas durante muchos años no tuvieron ese cojín donde tú estás sentada y sentado ahora. Y da cierta comodidad, ¿no es cierto? Sobre todo si el pastor se extiende. Un poco nada más, no. Mire, hermano, si a las 4 no nos vamos, usted ya puede irse a comer. Mire, eso es comodidad y lo hacemos, y creo que en su momento se hizo pensando en ustedes mismos. ¿No es cierto? ¿Y de dónde salió eso? Pues de alguna manera sale de lo que tú aportas a esta iglesia. El sistema de aire acondicionado, todo, hermano, es de lo que tú has dado y que se invierte aquí mismo. Es decir, tú también participas de ello. No creas que es solo para acá, tú también estás participando. Miren, los hermanos que están allá en la zona de arriba, miren, allá esas sillas yo sé que no son tan cómodas. Yo creo que un día vamos a tener que cambiar esas sillas. ¿Verdad, hermanos? Amén. Allá los de arriba, ¿verdad que sí? No, están bien contentos, hermanos. ¿Y de dónde va a salir, hermano? Bueno, ciertamente en ocasiones pedimos donativos, pero el grueso sale de lo que tiene la iglesia. ¿Estás comprendiendo cómo participas de él? Ahora había un diezmo que era para los levitas, había una parte que era exclusivo de ellos. Sí, hermano, porque tenemos que sostener a los que predican la palabra, a los que sirven en el ministerio aquí. También tenemos que sostenerlos a ellos.
Entonces, el propósito, lo que se hacía, el destino que tenían los diezmos, esos 3 tipos de diezmos, también están aquí en la iglesia, hermano. Aquí están. De ahí tomamos el principio para dirigirnos. No se toma de ningún otro lado. No lo voy a tomar de afuera, hermano, porque lo de afuera no me va a ayudar. Espero que esté aprendiendo algo nuevo en su vida, hermano. Ahora, ¿qué es esto? Perdón, del versículo 9, de malditos sois con maldición. Esta frase se oye muy fuerte. Malditos sois con maldición. Por eso la gente dice que si tú no das estás maldito. Bueno, déjeme explicarle que esta frase está compuesta por 2 palabras que en sus significados originales, por ejemplo, maldito realmente significa abominar y maldición significa execración. Eso es lo que significa. Y hay una comentarista que me gusta la opinión que él da acerca de esto, y lo que él dice es que en esto tendríamos que entenderlo como son de lo peor y han caído en lo más bajo. Es como se tendría que entender. Son de lo peor y han caído en lo más bajo. Ahora, ¿por qué son de lo peor? ¿Y por qué han caído en lo más bajo? Mira, hermano, cuando uno ya conoce la palabra de Dios y sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, somos peores que los que no saben. Es sentido común, hermano. ¿Está conmigo? ¿Sí? O sea, si yo ya sé que no debo drogarme y usted llega a mi casa y encuentra al pastor bien groovy, así, oh, el pastor está bien prendido. Hermano, pásele, mire, siéntese, vamos a platicar. Usted me va a ver mal y usted lo que va a ver es: ¿qué le pasa a este tipo? Este pastor es de lo peor porque él sabe que no debe drogarse y mira, está. Y luego acaban de salir los chavos de la alabanza de su casa, se mira que también andan, pero bien, andan high. Entonces somos de lo peor, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si yo ya sé lo que tengo que hacer y no lo hago y me involucro en pecados, soy de lo peor. Lo que Dios le está diciendo al pueblo es: hey, ustedes ya saben que deben diezmar y entienden y saben cómo se utiliza eso y que va a repercutir en bien de ustedes. ¿Qué les pasa? Es lo que Dios les está diciendo. ¿Comprendes por qué dice malditos sois con maldición ahora? Y es más comprensible lo que te estoy diciendo que leerlo así y sientes el golpe y dices: ay, Chihuahua. Entonces, hermano, somos una iglesia, conocemos a Dios desde hace muchos años, muchos de nosotros. El diezmo ya no debería ser un problema para una gran cantidad de gente que está aquí. Te explico otra frase que está ahí. Traed todos los diezmos al alfolí. Eso de traer todos los diezmos significa traigan los diezmos completos. Es lo que quiere decir. No es que todos los traigamos, sino que la construcción ahí gramatical en hebreo realmente lo que está diciendo es: no le quites al diezmo, da lo que es. Se tráiganlo todo. Mira, hermano, yo sé que a mayor cantidad de ingreso, pues es mayor diezmo. Y si tienes un negocio, pues también. Vamos a suponer que tú en este mes ganaste 50,000 pesos. Diga: lo recibo, pastor, lo recibo. 50,000 pesos. El diezmo que tú debes de dar son 5,000. Y tú dices: ay, híjole, ese es un chorro. No, hermano. ¿Cuánto es más, 5,000 o 45,000? Pues 45,000, ¿no? Es decir, lo que compro con 5,000 no lo puedo comprar, perdón, lo que compro con 45,000 no lo puedo comprar con 5,000. Entonces es más 45,000 que 5,000. Entonces, ¿por qué siento que doy mucho? Imagínate a Dios pensando:
Híjole, pero no le estaré dando mucho. Quiere que prospere su negocio, pero no le estaré dando mucho. Se me hace que estoy exagerando, ¿no? Él está comprometido. Tú obedeces, Él te bendice y dice ahí hasta que sobreabunde. Pero cuando nos toca dar así como que no, es que pues no voy a completar. Mira, hermano, diezmar es un asunto de fe también. Estás haciendo una declaración de fe. Yo creo que Dios me va a proveer. Yo te voy a decir otras cosas respecto a eso. Pero si yo lo voy a hacer con duda, hermano, no es por ahí. Tiene que ver con mi corazón, tiene que ver con Dios. Entonces, hermano, yo quiero que vea todo esto que le he enseñado hoy, que le enseñé la semana pasada, y comprenda algo que ya dije, que la iglesia actual tiene que tomar de la Biblia, no del antiguo o del nuevo, como hay gente que trata de separar, no como si fuera de la ley o si no es de la ley. No, hermano. Tomamos cosas de la Biblia y las aplicamos porque son eso, son bíblicas. Por eso creemos y practicamos el diezmo, porque es un principio bíblico para dar. No lo hacemos como ley, lo hacemos como un principio para dar. Y cuando yo comprendo esto, entonces voy a entender algo. Siendo un principio bíblico, tiene bendición para mi vida, porque la tiene. Para terminar, quiero decirte 6 cosas que le decimos a Dios cuando diezmamos. Y ahorita te voy a decir 2 pasajes que hablan de que Dios va a bendecirnos. De hecho, uno ya lo estamos viendo. Número 1, cuando diezmamos, le decimos a Dios en adoración que reconocemos que Él es el dueño de todas las cosas. Que todo lo que tú tienes es suyo. Todo. Tu casa, ¿sabes de quién es? De Dios. El dinero que tienes en el banco, ¿sabes de quién es? De Dios. Lo que traes en tu cartera, ¿sabes de quién es? De Dios. Es más, hasta tus deudas son de Dios. Y Él te va a ayudar con ellas. Amén. Número 2, cuando diezmamos le decimos a Dios que seguimos confiando en que Él es nuestro proveedor. Es lo que te decía ahorita, tú diezmas y lo que estás diciendo es: Señor, yo creo que no me va a faltar nada. Yo creo que tú me vas a dar. Número 3, al hacerlo le decimos a Dios que reconocemos y valoramos a la persona que nos enseña su palabra. Número 4, al hacerlo honramos la misma palabra de Dios y afirmamos nuestra fe de vivir acorde con lo que ella nos enseña. Estas 2 van de la mano. Honro la palabra de Dios y honro a quien me enseña la palabra de Dios. Número 5, cuando diezmamos le decimos a Dios que tenemos presente a los necesitados, a los grupos vulnerables que la iglesia puede llegar. Y número 6, cuando diezmamos mostramos nuestro compromiso de que nada falte para el buen funcionamiento de todo aquello que tiene que ver con el ministerio de la iglesia. Por lo menos esas 6 cosas. Puede haber más, de hecho las hay. Le decimos a Dios cuando estamos diezmando. ¿Hay bendición? Sí, hermano, sí hay bendición. Vivir los principios bíblicos que tiene la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, siempre traerán bendición a mi vida porque es obediencia a Dios. Y parte de esa bendición la mencioné en Deuteronomio 14:29, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Y en Malaquías 3, en el versículo 10, dice: si no os abriré las ventanas y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. 11, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos.
Te platico un caso para concluir. Cuando vivíamos en Saltillo, estuvimos rentando una casa de un hermano de la iglesia. Él es un fanático total, como algunos de ustedes, de los Vaqueros de Dallas. Y a mí me encantaba platicar con él cuando me hablaba del equipo de los Vaqueros, porque me relataba el juego como si él hubiera jugado. Me encantaba. Me decía, no hombre, es que estábamos en cuarta oportunidad, pues tuvimos que patear. Así, dije, de ser un fan. Y él estuvo aproximadamente 1 año o 2 meses, 3 meses sin trabajo. Es un hombre muy inteligente, muy capaz. Trabajaba en una oficina en Saltillo de Ericsson, no sé si saben de esa empresa, y a él lo habían despedido. Y él me decía, pastor, estamos orando, estamos confiando en Dios. Y una vez me acuerdo muy desesperado que me decía, pastor, es que hasta me siento como si yo estuviera tonto porque nadie me contrata, nadie me llama. Dice, he metido solicitudes, dice, he mandado mi currículum y nadie me habla. Pero ¿sabes qué estaba haciendo él mensualmente? Él seguía diezmando como si estuviera trabajando. Sí. Y se le estaba acabando su dinero también. Pero él nunca dejó de diezmar. Nunca. Hasta que un día, dice, el día que él estaba más desesperado, de repente le llegó un correo. Y le dijeron que tenían trabajo para él. ¿Sabes dónde? En Estados Unidos. ¿Sabes en qué ciudad? En Dallas. ¿Sabes qué tan cerca del estadio de los Vaqueros? Bueno, ya te puedes imaginar. Y allí está ahorita, y ahorita ya es residente en los Estados Unidos. Fue fiel, honró a Dios y Dios lo honró. Porque dice Dios, yo honraré a los que me honran. Tuvimos también una tesorera ahí en la iglesia, una mujer también tremendamente capaz, era contadora y auditora y era una mujer impresionante. Ella estuvo poco más de 2 años sin trabajo. Sin trabajo y me decía, pastor, veo la provisión de Dios, dice, porque cada vez que mi tarjeta se va a quedar en ceros, mi tarjeta de ahorro, dice, alguien me da algo. Dice, pastor, pero ya no sé qué hacer, estoy desesperada, nadie me habla. Y ya de cuenta que era la misma historia. Y decía, Señor, otro. Señor, pues bendícela. Y un día llegó y me dice, pastor, después de 2 años, ya tengo trabajo. Me dice, me van a pagar 7,000 pesos más de lo que yo pedí. Dice, y es un trabajo que me gusta mucho, estoy bien cómoda y voy a viajar mucho, con todo pagado. El Señor responde, ella también era una fiel diezmera. ¿Por qué te cuento esto, hermano? Porque he estado cerca de gente que tenía la mejor excusa para no dar y se mantuvo fiel. Y vieron cumplido lo que la palabra dice. Yo mismo lo he experimentado, la provisión tremenda de Dios. En alguna ocasión, un año, el 2011, que fue cuando pasamos la prueba terrible de mi cuñado Ignacio, yo recuerdo que yo le hice una promesa a Dios, de todo, literalmente de todo lo que me des, yo te voy a dar el diezmo. De todo, aun sean 50 pesos, yo te lo voy a dar. Porque como pastor y en ese tiempo yo viajaba para predicar, siempre había una ofrenda. Y siempre, todo ese año así estuve. Y me sentía contento de poderlo hacer. Cuando más lo necesitaba, alguien me entregó un sobre en un culto. Y el sobre no tenía 5,000 pesos, ni tenía 10,000, ni tenía 15,000, ni tenía 20,000. Tenía mucho más. Cuando más lo necesitaba, el Señor me bendijo. ¿Cuál va a ser tu historia? Una de fe, uno que creyó, uno que dijo, sí, Señor, aquí está, creo tu palabra y voy a dar mi diezmo. No voy a dar lo que te corresponde necesariamente, voy a honrarte, voy a manifestar mi temor a ti,
a través de mi diezmo y voy a dar lo que debo diezmar. No me voy a engañar ni voy a pretender engañarte. Esto es lo que gano y este es mi diezmo. Esto es lo que da mi negocio. Aquí está mi diezmo, Señor. Y te preparas para la sobreabundancia, obviamente. En algún momento Él va a levantarte. Damos, obedecemos, presentamos diezmos delante de Dios. ¿Quieres prosperar? Esa es la clave. Ahí está tu prosperidad, ahí está mi prosperidad. La he visto, muchos de ustedes la han visto, el Señor lo hará posible. ¿Qué quiero hacer con esto, hermano? No es motivarte a dar, es enseñarte lo que dice la Biblia y que tú tomes decisiones. Que tú tomes decisiones. Cuando alguien me dice, pastor, es que no voy a alcanzar, hermano, donde tiene que hacer ajustes no es en el diezmo. Es que a lo mejor tiene que cancelar el Sky. Es que a lo mejor ya no tiene que ir a comer todos los días a la vaca argentina. Allí es donde tengo que hacer el ajuste, hermano, no acá. Porque yo prefiero honrar a Dios y simplemente estar en mi casa tranquilamente y comer, aunque sea pizza, pero está bien. Sí, porque los frijoles que me tocaban ya me comí, todos los que me tocaban de mi vida ya me los comí todos, así que ya no como frijoles. Hermano, ¿qué pasa si no diezmo, pastor? ¿Va a caer la furia de Dios sobre mí? No, no. Lo único que va a pasar es que usted va a vivir en escasez. Es todo, es todo. ¿Es que eso es una maldición o no es una maldición? Es el resultado natural de no obedecer la palabra. Vives en escasez. Así, nada más. Hermano, Dios quiere bendecirte y ya dejó aquí en su palabra establecido cómo te va a prosperar. Nos corresponde obedecer. Obedezca. Bueno, hermano, me han pasado cosas tan extrañas que una vez hasta me dieron un dálmata como primicia. Sí. Y así me dijeron, y no lo puede rechazar porque es una primicia. Pues me tuve que quedar con él. Ya luego otra hermana me dijo, pastor, esta es su primicia, pero lo voy a vender y le traigo la primicia. Ándale, hermana, si está bien así porque me voy a llenar de perros y luego quedo con tantos perros, ¿no? Hermano, es el corazón. Es saber que Él lo merece todo. Porque Él me lo dio todo en Jesucristo. Póngase de pie, vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra. Nos gozamos y nos alegramos de aprender, de entender, de saber, Señor, que tú tienes algo maravilloso para nosotros. Padre, hemos aprendido durante estos domingos lo que tú esperas de nosotros en cuanto a este tema, Señor. Porque todos queremos prosperar, Dios, pero hemos de seguir tu palabra. Hemos de seguir los principios que están ahí. Y queremos con ello, Dios, honrarte. Porque más allá, Señor, de que yo sé que nos vas a bendecir, Señor, cuando demos, es hacerlo porque te agrada, Dios. Porque tú eres nuestro Dios. Porque tú eres lo mejor que pudo habernos pasado, Señor. Porque tú cambiaste nuestra vida, transformaste todo lo que éramos, Señor. Que cuando nadie nos daba esperanza, tú nos la diste, Señor. Cuando nadie nos daba una palabra de consuelo, viniste tú y secaste nuestras lágrimas. Nos llamaste hijos, nos sentaste a tu mesa, Señor. Es más que pensar si este es un asunto de la ley o de no otra cosa, Señor. Es pensar que se trata del Dios que me ama, del Dios que no escatimó a su propio Hijo y con Él me da todas las cosas. Oh Padre Celestial, tómanos para ser una iglesia convencida de estas cosas, para ser una iglesia que te honre así, Dios, y que sea una iglesia que trasciendas, Dios, porque es todo esto, Padre, al final es proclamación de quién eres tú en nuestras vidas, aquí en el interior, pero también en el exterior de este edificio, Señor. Oh Dios, gracias, te amamos. Tú has sido bueno con nosotros. Y Señor, que al retirarnos de este lugar vayamos contentos, vayamos con gozo, podamos, Jesucristo, alegrarnos
en las cosas que tú preparas para nuestras vidas. Sosténnos en esta semana, aliéntanos, Dios. Sabemos que estás con nosotros. A ti sea la gloria y a ti sea la honra. En el nombre de Jesús estamos orando. Digno eres tú.